En la pintoresca localidad costera de Sisal Cove, Oregón, donde las olas del Pacífico rompían contra acantilados escarpados y encantadoras casas victorianas salpicaban la costa, estaba a punto de desarrollarse una tragedia que destrozaría la tranquila fachada de la comunidad. Corría el año 2020 y mientras el verano se acercaba, el pueblo de 12,000 habitantes bullía de anticipación por el festival anual de las conchas marinas, ajeno a los oscuros secretos que se gestaban bajo la superficie de una de sus familias más prominentes. En el corazón de esta historia se encontraban los Harrison, David, un exitoso promotor inmobiliario de 45 años, su esposa Elena, de 42, una querida profesora de arte en el instituto local, y su hija adolescente Zoe. Los Harrison vivían en una espaciosa casa de playa en Ocean View Drive, cuyas grandes ventanas ofrecen impresionantes vistas de la costa. Su vida parecía perfecta, un testimonio del sueño americano realizado en este idílico entorno costero. David Harrison era un hombre alto y carismático, con cabello entrecano y penetrantes ojos verdes. Tenía fama de ser un astuto hombre de negocios, pero también era conocido por su generosidad, a menudo patrocinando eventos locales y programas juveniles. Elena, con su cálida sonrisa y su toque artístico, era la favorita entre estudiantes y colegas por igual. Sus vibrantes pinturas de paisajes marinos adornaban muchos hogares y negocios en Sisal Cove. Completando el círculo familiar de los Harrison estaba Megan Foster, la mejor amiga de Elena desde la universidad. Megan, una divorciada de 41 años, se había mudado a Sisal Cove 5 años atrás por insistencia de Elena, buscando un nuevo comienzo después de un amargo divorcio. Con su cabello pelirrojo y su rápido ingenio, Megan se había convertido rápidamente en parte del tejido social del pueblo, trabajando como escritora independiente e instructora de yoga a tiempo parcial en el centro comunitario local. Y en la superficie, la amistad entre Elena y Megan parece inquebrantable. A menudo se las veía juntas en cafeterías locales, riendo sobre una taza de café, o caminando por la playa sumidas en profundas conversaciones. Megan era una presencia constante en el hogar de los Harrison, uniéndose a ellos para cenas familiares y celebraciones festivas. Era como una tía para Zoe, ofreciendo consejos sobre todo, desde chicos hasta solicitudes universitarias. Pero bajo esta apariencia de estrecha amistad y armonía familiar, las tensiones se estaban gestando. David había estado pasando cada vez más tiempo en la oficina, alegando que la presión de un gran proyecto de desarrollo lo mantenía ocupado. Elena se sentía cada vez más sola, sumergiéndose en su arte como distracción de su creciente sensación de desconexión con su marido. Megan, siempre la amiga solidaria, pasaba más tiempo con Elena, ofreciendo un oído comprensivo y palabras de aliento. Solo está ocupado con el trabajo, Elena, solía decir, con su mano descansando reconfortante sobre el brazo de su amiga. Las cosas se calmarán pronto. Lo que Elena no sabía era que las palabras reconfortantes de Megan ocultaban una amarga ironía. Durante los últimos 6 meses Megan y David habían estado involucrados en una apasionada aventura, sus encuentros secretos escondidos tras la fachada de reuniones de negocios y clases de yoga. Todo había comenzado de manera inocente. David, sintiéndose descuidado mientras Elena se sumergía en su arte, se había encontrado confiando en Megan durante una de sus frecuentes visitas a su casa. Megan, aún curando las heridas de su fallido matrimonio, encontró en David la atención y validación que anhelaba. Su primer beso había sido un momento de debilidad en una gala benéfica, alimentado por el champán y la soledad mutua. Ambos se habían sentido inmediatamente culpables, jurando que nunca volvería a suceder. Pero la atracción resultó demasiado fuerte para resistir, y pronto comenzaron a reunirse en secreto, robando momentos de pasión siempre que podían. A medida que la primavera daba paso al verano, su aventura se intensificó. Se volvieron más audaces, tomando riesgos que en retrospectiva parecían insensatos. Un toque prolongado en una cena, una mirada significativa a través de una sala llena de gente en la inauguración de la galería de arte local. Si la emoción de su relación secreta era intoxicante, nublando su juicio y haciéndolos descuidados. Él, absorta en los preparativos de su próxima exposición de arte en la galería Sisal Cove, permanece ajena a la traición que ocurría justo bajo sus narices. Agradecía la creciente presencia de Megan en sus vidas, apreciando el apoyo de su amiga mientras luchaba con sentimientos de distanciamiento de David. Zoe, sin embargo, con la aguda percepción de una adolescente, comenzó a sentir que algo no andaba bien. Notó la forma en que los ojos de su padre seguían a Megan por la habitación, la ligera tensión en los hombros de su madre cuando David y Megan estaban enfrascados en lo que parecía una conversación demasiado íntima.
Pero descarto estas observaciones, incapaz o reacia a considerar las implicaciones. A medida que se acercaba el Festival de las Conchas Marinas, trayendo consigo una afluencia de turistas y una ráfaga de actividad en el pueblo, la presión sobre la relación secreta de David y Meghan se intensificó. Le resultaba cada vez más difícil encontrar tiempo a solas, su frustración creciendo con cada casi encuentro y momento interrumpido. Fue durante este tiempo que Elena comenzó a notar pequeños cambios en el comportamiento de David. De repente se mostraba más atento, trayéndole flores sin motivo aparente y sugiriendo salidas nocturnas espontáneas. Que mientras una parte de ella se complacía con esta renovada atención, otra parte se sentía sospechosa. ¿Por qué el cambio repentino? Con noche, mientras Elena clasificaba una caja de viejas fotografías para un proyecto, se encontró con una imagen que hizo que su corazón se detuviera. Era del Festival de las Conchas Marinas del año pasado, una foto grupal de su familia con Meghan. Pero lo que llamó la atención de Elena fue la forma en que David y Meghan se miraban, un indicio de algo más que amistad en sus expresiones. La duda, una vez plantada, creció rápidamente. Elena comenzó a prestar más atención a las interacciones entre su marido y su mejor amiga. Notó los sutiles toques, las bromas internas, la forma en que siempre parecían terminar uno al lado del otro en las reuniones sociales. A medida que sus sospechas crecían, Elena se encontró incapaz de concentrarse en su obra artística. Sus habituales paisajes marinos vibrantes adquirieron tonos más oscuros, cielos tormentosos y aguas turbulentas reflejando su tormento interior. Se retiró de amigos y colegas, inventando excusas para evitar compromisos sociales. Meghan, notando el cambio de humor de Elena, intentó acercarse. ¿Está todo bien, Elena? Pareces distante últimamente, preguntó una tarde mientras estaban sentadas en la terraza de la casa de los Harrison, con el sonido de las olas rompiendo de fondo. Elena estudió el rostro de su amiga, buscando cualquier signo de culpa o engaño. Estoy bien, mintió forzando una sonrisa, solo estresada por la próxima exposición. Meghan extendió la mano y apretó la de Elena, el gesto a la vez reconfortante y, para la mente recién suspicaz de Elena, de alguna manera falso. Sabes que siempre estoy aquí para ti, ¿verdad? Para lo que necesites. La ironía de las palabras de Meghan no pasó desapercibida para Elena. Retiró su mano, inventando una excusa sobre la necesidad de revisar la cena. Mientras entraba en la casa, podía sentir la mirada confusa de Meghan en su espalda. Esa noche, mientras David dormía a su lado, Elena permaneció despierta, su mente acelerada. Pensó en confrontarlos exigiendo la verdad, pero otra parte de ella, la parte que aún se aferraba a la ilusión de su vida perfecta, se resistía. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si sus sospechas eran solo paranoia, producto de sus propias inseguridades? A medida que pasaban los días, el tormento interior de Elena crecía. Se volvió retraída y dable, respondiendo bruscamente a David por pequeñas cosas e inventando excusas para evitar pasar tiempo con Meghan. Su arte, generalmente una fuente de consuelo, ahora se sentía vacío. Los lienzos en su estudio permanecían sin terminar, una representación visual de su estado mental fracturado. David y Meghan, atrapados en su propio placer culpable, no notaron el cambio en comportamiento de Elena. Continuaron su aventura volviéndose más audaces en sus encuentros secretos. Comenzaron a hablar sobre un futuro juntos, fantaseando con una vida donde pudieran ser abiertos sobre su relación. A medida que el Festival de las Conchas Marinas se acercaba, la tensión en Sassel Cove alcanzó un punto febril. El pueblo bullía con los preparativos, las calles se decoraban con guirnaldas de conchas marinas y coloridos estandartes. En medio de esta atmósfera festiva, el mundo de Elena se desmoronaba. Una tarde, mientras David supuestamente estaba en una reunión de negocios, Elena decidió sorprenderlo en su oficina. Al acercarse al edificio, vio el auto de David en el estacionamiento, aparcado junto al distintivo descapotable rojo de Meghan. Con el corazón acelerado, Elena entró en el edificio y se dirigió a la oficina de David. La escena que la recibió al abrir la puerta quedaría grabada para siempre en su memoria. David y Meghan, encerrados en un apasionado abrazo, ajenos a su presencia. Por un momento, Elena permaneció paralizada, incapaz de procesar la escena ante ella. Fue Meghan quien la notó primero, sus ojos se agrandaron por el shock mientras empujaba a David para alejarlo. Elena, jadeó su rostro pálido de miedo y culpa. David cedió la vuelta a su expresión una mezcla de sorpresa y horror. Elena, puedo explicarlo, comenzó, pero las palabras sonaban huecas incluso para sus propios oídos. Elena no esperó a escuchar sus explicaciones. Se dio la vuelta y huyó, las lágrimas nublando su visión mientras corría fuera del edificio.
condujo a casa en un estado de aturdimiento, su mente repitiendo la escena en la oficina de David una y otra vez. Mientras se sentaba en su estudio más tarde esa noche, rodeada de sus pinturas sin terminar, Elena sintió que una extraña calma descendía sobre ella. El shock y el dolor iniciales habían dado paso a una fría y calculadora ira. Comenzó a formular un plan, uno que haría que David y Megan pagaran por su traición. Los siguientes días pasaron en un borrón. Elena fingió que todo era normal, interpretando a la perfección el papel de esposa y amiga ingenua. Se sumergió en los preparativos del Festival de las Conchas Marinas, ofreciéndose como voluntaria para ayudar con la exposición de arte e incluso sugiriendo una cena familiar con Megan la noche anterior al festival. David y Megan, aliviados de que Elena pareciera no estar al tanto de su indiscreción, aceptaron ansiosamente la cena. Lo vieron como una oportunidad para mantener la fachada de normalidad, sin saber que Elena estaba preparando el escenario para su venganza. La noche de la cena, Elena preparó la comida favorita de David, salmón asado con una salsa especial de hierbas. Mientras cocinaba, tarareaba suavemente para sí misma una melodía que parecía extrañamente discordante en la tensa atmósfera de la casa. Megan llegó primero, con una botella de vino en la mano y la culpa escrita en su rostro. Elena la recibió con un cálido abrazo, notando con grima satisfacción cómo su amiga se tensaba ante el contacto. «Pasa, pasa», dijo Elena alegremente. «David debería llegar en cualquier momento». Mientras esperaban a David, Elena sirvió copas de vino para ella y Megan. Con la espalda vuelta, sacó un pequeño frasco de su bolsillo y añadió su contenido a 2 de las copas. Sus manos temblaban ligeramente, pero su resolución se mantuvo firme. David llegó a casa saludando a Elena con un beso en la mejilla y a Megan con un asentimiento que pareció demasiado casual. Se sentaron a cenar, la conversación forzada e incómoda, a pesar de los intentos de Elena por mantener un ambiente alegre. A medida que avanzaba la comida, Elena observaba a David y Megan beber su vino, esperando que los efectos se hicieran notar. A mitad del plato principal, David comenzó a verse pálido, su frente perlada de sudor. Megan también parecía indispuesta, sus palabras se volvían arrastradas. ¿Se sienten bien?, preguntó Elena fingiendo preocupación. Ambos se ven un poco pálidos. David intentó ponerse de pie pero tropezó, sus piernas cediendo bajo su peso. Megan se desplomó en su silla, sus ojos luchando por enfocarse. ¿Qué está pasando?, logró jadear David antes de colapsar en el suelo. Elena se puso de pie con calma, mirando a su marido y a su mejor amiga mientras yacían inconscientes en el suelo del comedor. «No deberían haberme traicionado», dijo suavemente, su voz desprovista de emoción. Lo que sucedió a continuación sería objeto de mucha especulación y horror en los meses venideros. Elena, con una fuerza nacida de la rabia y la traición, logró arrastrar los cuerpos inconscientes de David y Megan hasta su estudio de arte. Allí, rodeada de sus pinturas de serenos paisajes marinos, cometió un acto de violencia que conmocionaría al tranquilo pueblo de Cecil Cove hasta sus cimientos. Utilizando sus herramientas artísticas en una grotesca parodia de su habitual creatividad, Elena ejecutó su venganza. Los detalles de lo que ocurrió en ese estudio harían palidecer incluso a detectives curtidos. Cuando terminó, Elena se limpió con calma, se cambió de ropa y condujo hasta la comisaría de policía. El oficial Jake Simmons estaba de servicio esa noche, ansioso por terminar su turno y el inicio del Festival de las Conchas Marinas al día siguiente. La visión de Elena Harrison entrando en la comisaria, su ropa salpicada de lo que parecía pintura pero olía a cobre, lo dejó helado. «¿Te gustaría denunciar un crimen?», dijo Elena con calma, sus ojos extrañamente vacíos. «He matado a mi marido y a mi mejor amiga». Al principio, el oficial Simmons pensó que debía ser algún tipo de broma macabra, pero la seriedad mortal en los ojos de Elena rápida lo convenció de lo convenido. Llamó refuerzos y, con un creciente sentimiento de pavor, se dirigió a la casa de los Harrison. La escena que recibió la policía en la residencia Harrison era como sacada de una pesadilla. En el estudio de Elena, encontraron los cuerpos de David Harrison y Megan Foster, dispuestos en un macabro tablero que imitaba una de las pinturas marinas de Elena. Las paredes estaban salpicadas de sangre, y varias herramientas artísticas habían sido utilizadas de maneras inimaginables. A medida que la noticia de los asesinatos se extendía por Cecil Cove, el pueblo se sumió en un estado de shock e incredulidad. El Festival de las Conchas Marinas, que debía comenzar al día siguiente, se pospuso indefinidamente. La cinta amarilla de la escena del crimen rodeaba la casa de los Harrison, en marcado contraste con las alegres decoraciones del festival que adornaban las calles.
La detective Sarah Chen, una investigadora experimentada de la policía estatal, fue llamada para liderar la investigación. Mientras examinaba la espeluznante escena en el estudio, supo que este caso sería diferente a cualquier otro que hubiera manejado antes. Es como si los hubiera convertido en una de sus pinturas, murmuró uno de los técnicos de la escena del crimen, su rostro pálido mientras fotografiaba los cuerpos. La detective Chen asintió sombríamente. El arte imitando la vida o en este caso la muerte, respondió. Asegúrémonos de documentar todo meticulosamente. Este va a ser un caso complejo. A medida que la investigación se desarrollaba, los oscuros secretos de la familia Harrison y su relación con Megan Foster comenzaron a salir a la luz. Las entrevistas con vecinos y amigos pintaron un cuadro de una familia aparentemente perfecta que ocultaba problemas profundamente arraigados. Zoe Harrison, devastada por la pérdida de sus padres y el arresto de su madre, proporciona información crucial. Sabía que algo andaba mal, le dijo a la detective Chen entre lágrimas. Papá y tía Megan siempre estaban susurrando juntos, deteniendo las conversaciones cuando yo entraba en la habitación. Debería haber dicho algo. La evidencia forense de la escena del crimen corroboró la confesión de Elena. Sus huellas dactilares se encontraron en las armas del crimen, y las pruebas de trazas la vinculaban con ambas víctimas. Los informes toxicológicos mostraron que David y Megan habían sido drogados, probablemente con un sedante mezclado en su vino. Mientras la detective Chen profundizaba en la investigación, descubrió registros financieros que sugerían que David había estado planeando dejar a Elena. Había búsquedas en su computadora de abogados de divorcio y cuentas bancarias ocultas con sumas sustanciales de dinero. La computadora de Megan arrojó más evidencia de la aventura, incluyendo correos electrónicos íntimos entre ella y David discutiendo su futuro juntos. También había borradores de cartas a Elena, nunca enviadas, donde Megan luchaba con su culpa por traicionar a su mejor amiga. El caso contra Elena era sólido, pero a la detective Chen le preocupaba el nivel de premeditación involucrado. Este no era un crimen pasional cometido en el calor del momento. Elena había planeado cuidadosamente su venganza, utilizando su conocimiento íntimo de sus víctimas para elaborar un castigo que consideraba apropiado para su traición. A medida que avanzaba la investigación, Sasel Cove se encontró bajo un foco de atención indeseado. Sus medios de comunicación nacionales descendieron sobre el pueblo, sus furgonetas alineadas en las pintorescas calles mientras los reporteros buscaban entrevistas con cualquiera relacionado con el caso. La pacífica comunidad costera, antes conocida por sus hermosas playas y su encanto pintoresco, ahora era sinónimo de un espeluznante doble asesinato. El juicio de Elena Harrison comenzó 6 meses después de los asesinatos, en lo más profundo de un tormentoso invierno de Oregón. El pequeño juzgado de Sasel Cove estaba mal equipado para manejar el circo mediático que acompañaba al proceso. Periodistas y curiosos abarrotaban la sala del tribunal cada día, ansiosos por cada sordido detalle del caso. El fiscal James Watkins presentó un caso directo de asesinato premeditado. Pintó a Elena como una asesina fría y calculadora que había planeado y ejecutado metódicamente su venganza. Este no fue un crimen pasional, le dijo al jurado en su declaración inicial. Fue un acto deliberado y brutal de venganza llevado a cabo con una precisión escalofriante. El equipo de defensa de Elena, liderado por la experimentada abogada penal Laura Daney, siguió una estrategia de capacidad disminuida. Argumentaron que el shock de descubrir la aventura de su marido con su mejor amiga había llevado a Elena a una locura temporal. Las acciones de mi cliente, aunque trágicas, fueron el resultado de un estrés emocional extremo, argumentó Delaney. No estaba en su sano juicio cuando cometió estos actos. El juicio duró 3 semanas, cada día trayendo nuevas revelaciones y testimonios impactantes. Los expertos forenses detallaron la naturaleza brutal de los asesinatos, sus descripciones clínicas hicieron que varios jurados palidecieran. Se mostraron fotos de la escena del crimen, revelando el grotesco tableo que Elena había creado con los cuerpos de sus víctimas. Quizás el testimonio más desgarrador vino de Zoe Harrison. Ahora viviendo con sus abuelos, la adolescente subió al estrado para hablar sobre su familia. Siempre parecían tan felices, dijo, su voz quebrándose. Nunca imaginé que algo así pudiera suceder. La propia Elena subió al estrado, su apariencia una vez vibrante ahora apagada por meses bajo custodia. Habló en un tono plano y sin emociones mientras relataba los eventos que llevaron a los asesinatos. Su descripción del descubrimiento de la aventura de David y Megan fue entregada con una calma escalofriante que inquietó a muchos en la sala del tribunal. Cuando los vi juntos en la oficina de David,
Fue como si algo dentro de mí se rompiera, testificó Elena. Todo lo que creía saber sobre mi vida, mi matrimonio, mis amistades, todo era una mentira. En ese momento, supe que tenían que pagar por lo que habían hecho. Mientras Elena describía la noche de los asesinatos, un silencio cayó sobre la sala del tribunal. De tal como había planeado la cena, drogado el vino y llevado a cabo su grotesca venganza, su voz nunca vacilante. Muchos observadores quedaron impactados por la desconexión entre los horribles actos que describía y su comportamiento calmado. Quería que se convirtieran en parte de mi arte, dijo Elena, sus ojos adquiriendo una mirada distante. Habían convertido mi vida en una retorcida obra maestra de traición, así que decidí convertirlos en mi creación final. El contrainterrogatorio de la fiscalía fue brutal, intentando romper la compostura de Elena y revelar a la asesina calculadora que creían que era. Pero Elena permaneció impasible, respondiendo preguntas con la misma actitud desapegada, sin mostrar remordimiento ni intentar justificar sus acciones. A medida que el juicio se acercaba a su conclusión, Cecil Cove permanecía dividido. Algunos residentes, particularmente aquellos que habían conocido a Elena durante años, encontraban difícil reconciliar a gentil artista y maestra que habían conocido con la mujer capaz de tal violencia. Otros, conmocionados por la brutalidad de los crímenes, pedían el castigo más severo posible. En su argumento final, el fiscal Watkins enfatizó la naturaleza premeditada de las acciones de Elena. Esto no fue un lapso momentáneo de juicio, le dijo al jurado. Elena Harrison tuvo días para reconsiderar sus acciones, para buscar ayuda, para confrontar a su marido y amiga. En cambio, eligió planear y ejecutar un brutal doble asesinato. Debe ser responsabilizada por estos actos atroces. La abogada defensora de Laney, en su súplica final a Jurazi, volvió al tema del estrés emocional. No les pedimos que aprueben lo que hizo Elena, dijo. Les pedimos que entiendan el estado mental de una mujer cuyo mundo entero había sido destrozado. La Elena Harrison que cometió estos actos no era la misma mujer que había sido una querida maestra y artista en esta comunidad durante años. Era una mujer empujada más allá de los límites de su cordura por una traición impensable. Después de 2 días de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. Mientras el presidente del jurado se ponía de pie para entregar la decisión, un tenso silencio cayó sobre la sala del tribunal. En el cargo de asesinato en primer grado por la muerte de David Harrison, encontramos a la acusada, Elena Harrison, culpable, anuncio. En el cargo de asesinato en primer grado por la muerte de Megan Foster, encontramos a la acusada culpable. Un jadeo colectivo recorrió la sala del tribunal, seguido de sollozos ahogados de los familiares de Elena. Ella misma no mostró reacción alguna, su rostro tan impasible como lo había sido durante todo el juicio. La jueza Marilyn Patel, una mujer severa con cabello canoso y penetrantes ojos azules, se tomó un momento para reunir sus pensamientos antes de dictar la sentencia. Miró directamente a Elena, su mirada inquebrantable. Elena Harrison, los crímenes que ha cometido se encuentran entre los más impactantes y perturbadores que este tribunal ha visto jamás, comenzó la jueza Patel. Si bien el tribunal reconoce el estrés emocional bajo el que se encontraba, la naturaleza premeditada y brutal de estos asesinatos no puede pasarse por alto. Las vidas que tomó no eran suyas para tomar, independientemente del dolor que le causaron. La jueza hizo una pausa, sus ojos recorriendo la abarrotada sala del tribunal antes de continuar. Teniendo en cuenta la gravedad de sus crímenes y el peligro que representa para la sociedad, la sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por cada cargo de asesinato, para ser cumplidos consecutivamente. Mientras se pronunciaba la sentencia, una mezcla de reacciones recorrió la sala del tribunal. Algunos sintieron que se había hecho justicia, mientras que otros pensaron que el castigo era demasiado severo dadas las circunstancias. Elena, con el rostro pálido pero compuesto, fue llevada por los oficiales del tribunal, dejando atrás una comunidad cambiada para siempre por sus acciones. La tragedia de los Harrison había cambiado a Cecil Cove para siempre, dejando cicatrices que nunca desaparecerían completamente. Pero a medida que los años pasaban, el pueblo aprendió a llevar su historia con una mezcla de respeto y resolución. La oscura marea que una vez había amenazado con sumergir a la comunidad se había retirado, dejando tras de sí un pueblo más fuerte, más sabio y eternamente consciente de las complejidades del corazón humano.